Buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida a las clases virtuales de biología, en las cuales durante estas quincenas que nos quedan del ciclo lectivo estaremos comunicándonos de esta forma a través de la plataforma virtual. Antes de dar inicio a la clase de núcleo celular y ácidos nucleicos, es importante repasar las características que son comunes entre los tipos celulares. Ustedes ya saben que los dos tipos celulares que existen son la célula procariota y la célula eucariota. Respecto a las características comunes que comparten cualquier tipo celular, son las siguientes. La membrana plasmática, que es la estructura membranosa que rodea a la célula, definiendo su forma y tamaño celular. Segundo, el material genético. Este material genético corresponde a los ácidos nucleicos, que puede ser el ADN o el ARN. Y en el caso de la célula eucariota, este material genético va a estar rodeado por una envoltura nuclear. La tercera característica es el citoplasma, que es la sustancia gelatinosa que contiene una gran cantidad de componentes inorgánicos y orgánicos en el cual están inmersos el resto de las organelas, tanto membranosas como no membranosas, de los diferentes tipos celulares. Entonces vamos a dar inicio a lo que corresponde a la clase de hoy. La presencia del núcleo celular en las células eucariotas no solo marca una distinción con el otro tipo celular que son las células procariotas. Este compartimiento que es membranoso, porque este núcleo que está definido está rodeado por una envoltura nuclear, cumple funciones que son muy importantes. La primera es la transmisión de la información genética de la célula progenitora a sus descendientes. Y segundo, forma parte de lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular y celular. En este lugar, en el núcleo celular, se produce la duplicación del ADN, la transcripción, es decir, la copia del ADN en forma de ARN, para su posterior traducción en organelas que son los ribosomas, en el cual va a dar lugar a la síntesis de proteínas. Bien, lo que vamos a analizar ahora son los componentes que forman parte de esta estructura que es el núcleo celular. Vamos a dar inicio primero con la envoltura nuclear. Aquí le está indicando que es una estructura que es bilaminar. Eso significa que esta envoltura nuclear está constituida por dos membranas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Toda esta membrana está separada por un espacio que recibe el nombre de espacio perinuclear. Por debajo de esta envoltura nuclear, la característica de su forma esférica lo va a dar componentes fibrilares. Estos componentes fibrilares forman parte de la lámina nuclear que se encuentra por debajo de la membrana nuclear interna. Bien, lo que vamos a analizar ahora son los componentes que forman parte de esta estructura que es el núcleo celular. Vamos a dar inicio primero con la envoltura nuclear. Aquí le está indicando que es una estructura que es bilaminar. Eso significa que esta envoltura nuclear está constituida por dos membranas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Toda esta membrana está separada por un espacio que recibe el nombre de espacio perinuclear. Por debajo de esta envoltura nuclear, la característica de su forma esférica lo va a dar componentes fibrilares.
Estos componentes fibrilares forman parte de la lámina nuclear que se encuentra por debajo de la membrana nuclear interna. Es importante tener en cuenta que esta envoltura nuclear bilaminar no es una estructura que es continua, todo lo contrario. Presenta unos espacios, estos que se están marcando aquí, que corresponden a proteínas del complejo del poro nuclear. Esa es la denominación que presenta porque son proteínas que van a constituir una especie de poros o canales para permitir la comunicación entre los elementos del nucleoplasma y los elementos del citoplasma. La envoltura nuclear lo que va a brindar es un mecanismo de protección al material genético que se encuentra en el interior del nucleoplasma. Este material genético, la mayor parte de la vida de la célula, se halla desenrollado. Aquí tenemos las hebras del ADN. Y ese material genético descondensado recibe el nombre de cromatina, que de acuerdo a sus formas de condensación podemos encontrar una eucromatina y una heterocromatina. Por otro lado, dentro del núcleo celular se encuentra disperso el nucleoplasma, que sería como la porción del citoplasma que queda dentro del núcleo celular. Está caracterizado porque presenta una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas y aquí en este lugar va a estar disperso tanto las moléculas de ADN como también las moléculas de ARN. Y por último tenemos la presencia de lo que se conoce con el nombre de nucleolo. En una célula puede haber uno o más nucleolos conformado por un tipo de ARN que es el ARN ribosómico. La función importante que tiene el nucleolo es formar las subunidades de los ribosomas. Estos van a salir por el complejo del poro nuclear y estas subunidades se van a unir y constituir los ribosomas en el citoplasma. Bien, teniendo en cuenta las características del núcleo celular, que en este momento ustedes ya saben, lo que vamos a desarrollar ahora es cómo está constituido los ácidos nucleicos que forman parte de ese material genético presente en cada una de las células. Entonces vamos a empezar primero con su descripción química. Los ácidos nucleicos se caracterizan porque son compuestos quinarios. Quinario significa en este caso que están formados por 5 elementos químicos. En su estructura están presentes el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estos compuestos quinarios se van a disponer de tal manera que van a formar unidades estructurales y funcionales que se conocen con el nombre de nucleótidos. Y estos nucleótidos se van a unir formando cadenas a través de enlaces fosfodiéster. La principal función que presenta el ADN es el almacenamiento y la transmisión de la información genética. La estructura tridimensional en forma de doble hélice es considerada como uno de los grandes acontecimientos en la historia de la biología y se debe al descubrimiento de Watson y Crick. Tal es así que la estructura se denomina doble hélice de Watson y Crick. Entonces, chicos, dentro del núcleo celular se encuentran los ácidos nucleicos. Una de ellas es la molécula de ADN y la otra es la molécula del ARN. Estos ácidos nucleicos están constituidos por unidades estructurales y funcionales que son los nucleótidos. A su vez, cada nucleótido tiene 3 componentes: un grupo fosfato, un azúcar pentosa, que se denomina así porque este hidrato de carbono en su forma cíclica adquiere esta forma,
y una base nitrogenada. Estos componentes se unen de la siguiente forma. El grupo fosfato con el azúcar pentosa se da a través de un enlace fosfodiéster y el azúcar pentosa con la base nitrogenada se da a través de un enlace beta-glucosílico. Entonces, chicos, estos tres componentes forman parte de un nucleótido. Lo otro que es importante diferenciar es que en el nucleoplasma, en los momentos de la duplicación del ADN, se encuentra inmerso un compuesto que recibe el nombre de nucleósido. Y este está formado solamente por la porción del azúcar pentosa y la base nitrogenada. Entonces, para poder diferenciarlos, se grafica de esta manera. Un nucleótido es la unidad estructural y funcional del ADN o el ARN. Y el material que se encuentra disponible en el nucleoplasma para los procesos de la duplicación corresponde a los nucleósidos. Bien, pero dentro de los componentes estructurales de los nucleótidos tenemos que diferenciar aquí algunas características que son distintivas en la composición química tanto del ARN como el ADN. Lo primero es diferenciar el tipo de azúcar que justamente le da nombre a estos ácidos nucleicos. Si el azúcar pentosa es una desoxirribosa, va a dar lugar a las cadenas de nucleótidos del ADN, por eso su nombre es ácido desoxirribonucleico. Si el azúcar pentosa es una ribosa, se va a disponer en nucleótidos que van a formar las cadenas del ARN o ácido ribonucleico. La otra característica distintiva que va a existir entre los ácidos nucleicos es la presencia de los diferentes tipos de bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos dos tipos, las purinas y las pirimídicas. Esto en realidad, esta diferencia está determinada por una estructura química específica respecto a los tipos de enlaces intramoleculares que presenta. Esto es a título más informativo, pero en realidad lo que ustedes tienen que aprender son los nombres de estas bases nitrogenadas y la forma en la cual esto generalmente se nombran o se escriben. La purina, vamos a ver la adenina y la guanina. Ahora, ¿cómo se escriben estas purinas cuando nosotros tenemos que descifrar un código genético? Se escriben en letra imprenta nominándose solamente a la primera letra. A para adenina, G para guanina. Y las pirimídicas son la citosina, timina, uracilo. C, T y U. Ahora, el ADN presenta las siguientes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. En cambio, el ARN presenta las siguientes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracilo. Y lo otro, chicos, muy importante para reconocer en la estructura es que estas bases nitrogenadas van a ser los puntos de unión para constituir, fíjense, la doble hélice de la cadena de ADN. Esto que ustedes están viendo aquí en su interior, en color, corresponden a las bases nitrogenadas complementarias. Y para que esto ocurra se debe cumplir una ley que se llama ley de Chargaff. En el caso del ADN, siempre estas bases van a ser complementarias una de otra. Es decir, si yo tengo adenina en esta cadena, la base complementaria va a ser la timina. Si tengo timina, va a ser adenina. Y la otra es citosina guanina.
citosina, guanina o guanina-citosina. En el caso del ARN, si bien no tiene una cadena complementaria porque el ARN está formado solamente por una única cadena, en el momento de su transcripción y traducción es importante también esa correspondencia. La diferencia va a estar que la adenina se une al uracilo y la citosina a la guanina. Entonces, aquí ustedes disponen una imagen un poco más amplificada de lo que son las disposiciones de los nucleótidos respecto a las bases nitrogenadas en esta molécula del ARN y en esta molécula del ADN. Fíjense que aquí ustedes tienen de qué manera estos nucleótidos se denominan en el momento que se está dando a conocer su estructura química como citosina, guanina, adenina, uracilo en el caso del ARN, como citosina, guanina, adenina, timina en el caso del ADN. Bien, entonces hasta aquí vimos la estructura química de los ácidos nucleicos. Entonces, si nosotros tenemos que hacer unas diferencias que nos permitan identificar en qué momento estamos hablando del ADN y en qué momento estamos hablando del ARN, vamos a tratar de comparar respecto a esas estructuras químicas desarrolladas. Comparativamente, el ADN presenta una doble cadena dispuesta en doble hélice, por eso aquí habla de forma helicoidal. En cambio, el ARN presenta una única cadena, es monocatenaria, y por eso estamos hablando de una estructura que es más bien lineal. Me anticipé en la siguiente comparación, definiendo que el ADN tiene dos cadenas, por eso es bicatenaria, respecto a la monocatenaria del ARN. Las cadenas del ADN se caracterizan porque son complementarias y de manera antiparalela. Van a ver que una de las cadenas tiene una dirección 5,3 y otra 3,5 respecto a la disposición química de los nucleótidos. En cambio, el ARN no presenta esa cadena complementaria. Y lo otro es que dentro de las moléculas de ARN tenemos tres tipos: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Dentro de la clasificación de los diferentes tipos de ARN, el ARN mensajero es una copia idéntica del ADN y es el que transporta el código genético, sale a través del núcleo y lo lleva hasta los ribosomas, donde se va a decodificar esta información genética en forma de una secuencia de aminoácidos. El ARN de transferencia se caracteriza porque se une a los aminoácidos para poder traducir la información que está llevando el ARN mensajero. Y el ARN ribosómico es aquel que se encuentra dentro de los ribosomas y está asociado a las proteínas. Entonces, cerrando este tema, podemos decir que la estructura del ADN es una estructura que está formada por dos cadenas de polinucleótidos dispuestas en doble hélices. Estas cadenas son complementarias y antiparalelas, y este ADN es el encargado de llevar la información genética dentro del núcleo celular. Estas cadenas de polinucleótidos, durante este proceso de complementación, las bases nitrogenadas van a estar unidas a través de uniones puentes de hidrógeno. En cambio, el ARN se caracteriza porque está formado por una única cadena de polinucleótidos, no es complementaria, y este ARN tiene una clasificación que permite cumplir con distintas funciones como
el ARN mensajero, que es el transcripto primario encargado de llevar la información genética, el ARN de transferencia, que sirve para decodificar esta información genética, y el ARN ribosómico, que se encuentra en el interior de los ribosomas.